ahí yo me di cuenta que con un simple Dios te bendiga, un alma puede ser tocada. El propósito de la iglesia no es tener un ministerio. El propósito de la iglesia no es tener un micrófono en la mano. Ni ningún curso de teología, ni en la escuela de los profetas. Tú te puedes meter en la escuela que tú quieras. Y si tú no tienes este llamado, tú estás perdiendo tiempo ahí en ese lugar. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a nuestro podcast La Iglesia por Dentro. En el día de hoy tenemos un tema súper interesante. En el día de hoy vamos a hablar acerca de los ministerios, de los distintos ministerios. La Biblia nos habla de 5 ministerios. Vamos a abundar un poco sobre ese tema. Vamos a hablar en diferentes episodios, vamos a tener que dividirlo porque es un tema bien extenso, la verdad, muy interesante, el cual pues tenemos en mente traer, qué sé yo, a algunos estudiosos de las escrituras, porque todos estamos llamados a escudriñar las escrituras y a buscar la verdad en ellas, ¿me entiendes? Y a buscar revelación del Padre. Pero sabemos que hay hombres de Dios que han dedicado su vida a estudiar, a escudriñar las escrituras profundidad, en oración, en estudio, han dedicado su vida completamente a esto. Y pues queremos traer algunos de esos maestros para que traiga un poco de luz y para que también nos aclare algunas ciertas dudas o preguntas que tengamos conforme a la escritura, conforme a diferentes tipos de temas, porque ya saben que hay muchas doctrinas distintas, a veces muchas ideologías diferentes. A veces pues creemos que la Biblia dice tal cosa, pero lo malinterpretamos mal y pues es bueno tener eso claro, la verdad, pero siempre uno mismo buscando la interpretación también para uno estar 100% seguro de lo que se lee y de lo que Dios quiere transmitir a través de su palabra. Y para eso pues nosotros tenemos un pequeñito estudio sobre el tema de los 5 ministerios. Pero como le dije, ya en otro episodio trataremos de traerle ya algo más profundo, ya algo un poquito más extenso, más serio, sobre lo que significan estos ministerios, sobre si todavía están vigentes algunos de ellos. Y pues nada, vamos a comenzar con el tema. Bienvenido Vladimir, mi amado Vladimir, Jessica, Gatiuska, de nuevo aquí. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Si no se han suscrito, suscríbanse por favor, denle like, vean nuestro contenido, que hemos estado haciendo mucho contenido bueno, tenemos muchos videos buenos. La semana pasada hablamos acerca de la tristeza, la depresión. Tenemos ahí también contenido sobre si no escoges esposa por ti. Por aquí les dejaré los links para que puedan pues dirigirse a esos videos y puedan disfrutarlo y edificarse y compartirlo con sus hermanos. Amén. Chachones, Dios les bendiga. Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Amén, amén. Dios les bendiga más. Mira, Jessica ahí, la bella durmiente. Le dicen Jessica, la bella durmiente. Son mudos. ¿Y desde cuándo me dicen así? Son mudos. Dime, Katiuska. Pues son mudos. Dios les bendiga, muchachos. ¿Quién quiere empezar con el tema? Vamos por encima. Ahí vamos. Amén, amén, amén. Vamos a hablar de los ministerios. Aquí tenemos evangelistas, tenemos pastores, tenemos maestros, tenemos profetas. Aleluya. Vamos a invitar a un amigo para que se conecte, o una amiga que pueda fluir también para hacerle preguntas. Como Amén. ahora va a acontecer, vamos a invitar a varias personas para también hacerle preguntas. Amén. Porque cada quien tiene una opinión y algunos entienden otros que dicen que hay profeta, otros dicen que no hay profeta, otros creen en los profetas, otros no creen, pero otro que dice, hay apóstoles, otro que no hay apóstoles. Exactamente, uno dice que solamente los profetas llegaron hasta Juan, uno que dice que hay apóstol, que no hay, y cada quien tiene una interpretación humana y privada. Esa profundidad yo no llego hasta ahí todavía. Todavía no he llegado a esa profundidad. Pero es bueno, como tú dices, traer quizás personas que estén un poquito más allá. Tú no puedes decir que tú no llegas a esas profundidades, que porque todavía tú no he llegado. El otro día tú me comiste viva.
No, no, porque hablándome de que no, si porque hay una cosa, apóstol no, o no porque hay apóstol, una porque cosa, no, pues, una cosa es que yo haga un comentario de un tema, de una interpretación que tenga otra persona, y otra cosa es que yo lo interprete yo. Por eso dije, yo no he llegado a esa profundidad de yo. Pero una cosa es que yo lea una ven interpretación, limpiándote, no es que eso no es ven limpiándome, limpiando. No, Te él, dejo que te limpies. no, hombre él mío. se está limpiando, Jessica, Ah, porque bueno. Porque tú estabas ahí, Vladimir, todavía, ¿verdad? Cuando él sí, me sí. comió. Y él dice que no hay, pero todavía tú puedes traer un profeta, un apóstol, un maestro y puede decir lo que quiera decir. Y es su interpretación, no es que hacen, No, que yo no es, hice un estudio profundo no de de que si hay yo apóstol o no hay el que ora apóstol. 10 Yo hice días. un estudio bíblico profundo. Dios Pero mío. como en este tema él me dice que no vamos a entrar a esa profundidad, de que va a ser como por arribita, vamos a dejar a Katiuska que nos inicie con el tema. Santo, aleluya. Mira, Jessica está combinada con la pared ahí. Ya tú sabes. Santo, santo. Gloria a Dios. Un saludo grande de manera muy especial. Mi nombre es Katiuska Huelvas. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook, por todas las redes. Sabemos que Katiuska siempre se da su payola, ¿eh? Dios mío, vamos. Colombia, tierra vallenata. Sabemos que el ministerio es algo que Dios aprueba, ¿verdad? Ministerio es aquel llamado que el Señor hace a sus hijos, a sus ungidos, para edificar a su pueblo en unidad del Espíritu Santo del Señor. Sabemos que el servicio al creyente va de acuerdo al llamado en particular, es decir, que cada creyente tiene una visión, misión o ministerio o don diferente, porque el Señor cada uno da conforme a su fe, a todo lo que él o que ellos creen. Quiero que leamos por medio de la palabra de Dios. Creo que es la central primeramente, que es la palabra, que es la que nos habla, la que nos exhorta, la que nos edifica, la que nos consuela. Entonces quiero que vayamos en Efesios capítulo 4. Si en cualquier cosa me equivoco, me pueden decir, me pueden hablar. Efesios 4:11, déjame adivinar. Efesios 4:11. Claro, claro que sí, claro que sí. Creo que es uno de los versículos, ya Vladimir se está acomodando, ya va a escuchar. Bueno, vamos a buscar en Efesios capítulo 4. Pero para mí es muy importante leerlo desde el principio, versículo 1. Quiero que leamos alternadamente, creo que todos tenemos Biblia, ¿verdad? Vamos a colocar esto como... Dale, léelo. Amén. Vengo yo, viene Vladimir, viene Jessica, hasta leerlo todo completo. Vamos a hacer esto un poquito más dinámico. Entonces dice, Efesios capítulo 4, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. La unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Sigan, que yo no lo tengo el texto. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, lo encontramos, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Jessica 5, Jessica. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. 9, Jessica. Nuestros hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
El que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, para todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose con él en amor. En amor, perdón, en amor. Quiero leer nuevamente este versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Creo que una de las claves que nos da este versículo es el amor. El amor es la parte más clave, ya que el amor el Señor no nos entrega cuando Dios entrega a su propio único hijo, ¿verdad? A su único hijo, para morir por todos y vivir por todos, para perdón de nuestros pecados, para darnos una solución, para darnos salvación. Entonces sabemos que el ministerio va más en el servicio que nosotros entregamos a nuestro Padre Celestial o a Jesucristo. Sabemos que el Señor quiere que nosotros como sus creyentes, como sus cristianos, como sus hijos, como sus llamados, como sus escogidos, como sus ungidos, Él quiere que nosotros crezcamos y nos perfeccionemos cada día. Es decir, que estos ministerios como apóstol, maestro, evangelista, profeta, pastores, no hay uno más grande que el otro, todos están según la medida que el Señor nos entrega a cada uno, porque el Señor quiere estos ministerios para el crecimiento de su iglesia y para el crecimiento propio espiritualmente de la persona. ¿Quién entrega estos ministerios? El Espíritu Santo de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, que es nuestro intermediador. ¿Sí es así la palabra? Intermediario. Nuestro intermediario. Entonces sabemos que más allá de tener algo físico, esto es más espiritual. Una persona puede ir a sitios bíblicos, a ser estudiado, tener todos los cartones. ¿Es malo? Pues no, porque el Señor nos enseña a través de su palabra. Pero sabemos que el crecimiento total, completamente, lo da el Señor en medio de la intimidad, en intimidad con el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento para así propiamente tener esos ministerios en nuestra vida. ¿Puede una persona tener los 5 ministerios? ¿Puede? Sí. Claro que sí. Esto va acorde a la medida de la fe que tiene la persona en Cristo Jesús. O sea, una pregunta, Katiuska. Si tú dices que es en base a la medida, por ejemplo, si yo tengo mucha fe, ¿yo puedo acceder a todos los ministerios? ¿O es algo que ya Jesús me otorgó a mí desde antes de la fundación del mundo?
Yo digo que uno va creciendo espiritualmente, porque como vemos en la Biblia que no seamos como niños fluctuantes, ¿verdad? Pero Sino, crecer espiritualmente es que esos ministerios se me van otorgando o pues yo digo que explícame eso bien porque no te la- estoy entendiendo bien. Bueno, el Espíritu Santo que reparte. La Biblia dice que Él es el que reparte. O sea, como que sí, él es porque yo conozco gente que, porque Dios te puede usar en los 9 dones. Dios te puede usar en los 9 dones, pero no sé si si tú vayas a tener como tal los 5 ministerios, porque Dios me puede usar a mí en profecía, pero eso no me hace profeta. Dios me puede usar a mí para sanidad, pero eso no me hace, eso no me otorga, ¿tú me entiendes? Porque el ser evangelista, por ejemplo, yo puedo hablarle a alguien de Cristo y eso no me hace evangelista. O ¿Qué sea dice que Vladimir que tiene la mano en levantada? Claro que tú eres evangelista, todos somos evangelistas, todos predicamos. Todo el que predica a Jesucristo es pero hay evangelista, diría un yo. llamado específico y porque por por eso es el ministerio. su palabra, es decir, todos sus O sea, discípulos. yo entiendo que eso que no es por la fe que uno tiene un ministerio, ni que uno pueda acceder al No, ministerio. mira Uno que tiene el dice, ministerio si Dios te lo ha otorgado. mira que yo quiero una Entonces, por más oportunidad. fe que yo tenga, si yo no soy profeta, no soy profeta, aunque lo que yo entiendo, respeto lo que ustedes piensen, pero lo que yo entiendo es así, que no es por la fe los Oye, ministerios. algo. Yo quiero que me den, coge el tiempo ahí si tú quieres. Vamos a darle 3 minutos a cada persona o 5 para Olvídate de que. tiempo, varón, que Nada, esto es YouTube. Olvídate Pero de tú tiempo. eres, tú eres el primero que me dice que yo me paso, que duro No, 13 hombre, minutos. ¿Y olvídate, cómo es? olvídate de tiempo, que esto es YouTube. Oye, lo que pasa. Mira, la Biblia dice, y él mismo constituyó y dio dones a los hombres. Dios mismo dio dones a los hombres. Que ¿Qué no es por pasa? la fe. Que Sí, no, pero hay gente que tiene fe. ministerio y don no es lo mismo. No escucha bien para dónde voy. Hay gente que tiene fe que hacen manifestaciones de Dios muy fuertes. Otros que tienen el don profético, por ejemplo. Hay gente que no tienen, no son, por ejemplo, ¿cuáles son las características para ser que profeta? ¿Cuáles son? No, yo quiero que ustedes me digan para que usted me explique. Pero tú eres que está diciendo, tú eres que está hablando de eso. O sea, si uno tiene el ministerio evangelístico, profético, ¿Cuál es la característica para tú ser profeta? que Dios te haya elegido como profeta. Pero que como tú sabes, porque los hombres, ya todos los hombres siempre están que profeta para aquí, profeta Bueno, para No, allá, bueno, profeta, pasa. una característica que nos enseña, bueno, que que se dicen, cumpla. porque yo ahí yo te digo, yo no estudié para el tema, pero dicen que una característica de que tú tienes un llamado como profeta es que como que el espíritu de depresión te persigue. ¿Cómo así? Que Óyeme, oye ahora. A través Señor, de eso es lo la que no, dicen, Biblia, porque la por Biblia, eso es Elías, por mentira. Jeremías. No, eso es óyeme, mentira. Eso es óyeme, es mentira. que se cumpla lo que se está diciendo a través de ese hombre de Dios. Eso, ¿me entiendes? Y ni eso tampoco puede ser. para mí es lo que dice en Hechos 2. Miren lo que dice. Versículo, y en los postreros días Dios declarará que derramaré mi espíritu sobre toda carne y tus hijos y tus hijas profetizarán y tus jóvenes verán visiones y tus viejos soñarán sueños aún. En mis siervos y siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Pero Sí, una cosa, estamos sí, pero hablando de que, los oye lo que ministerios, pasa. no de los dones. Mira, oye lo que pasa, que hay una confusión. Deme en 3 minutos. Yo conozco jóvenes que son evangelistas y fluyen con el don de ciencia. Por ejemplo, la gloria sea de Dios. Soy siervo de Jesucristo y evangelista del Señor. Y Dios me ha usado a mí en ciencia. Dios me ha usado en revelaciones para darle a gente que van a morir. Dios me ha usado en muchísimas cosas y yo no puedo decirte que yo soy profeta. Porque también hay otra cosa, hay gente que dicen que son profetas de oficio, hay gente que fluyen en el profético, por ejemplo, el pastor, hay pastor y pastora que fluyen en la área de profeta, de evangelista, y muchísimas áreas Dios lo usa. Hay maestros que solamente Dios lo usa en el área de ser maestro, de enseñar, dan buena enseñanza. Pero hay hermanos que, por ejemplo, la Biblia habla claramente de Felipe el evangelista. Dice que Felipe el evangelista predicó por muchos lugares y señales que portaba Felipe el evangelista
Dice que cuando él llegó a Samaria se paraban cientos de paralíticos. Y cuando él llegó allá, agarró a Simón el mago y le tapó la boca. Un hombre que tenía un altar de brujería. Y el tipo era evangelista, no era profeta. Pero Simón el mago se convirtió. Pero después llega Pedro. Y Pedro trae una imposición de la mano para que la gente reciba el Espíritu Santo. Ahí fue donde Simón el brujo vio esta manifestación y dijo, dame, que te voy a dar dinero. Y Pedro le dijo, que perezca tú y tu dinero, que el don de Dios no se vende. ¿Qué es lo que yo puedo decir por el medio de esta enseñanza? Que inmediatamente tú crees en el Señor, en cualquiera de lo que está aquí puede venir el don de ciencia y el Espíritu Santo revelarte lo que sea. En cualquiera de los que son cristianos puede venir la revelación y el Espíritu Santo traerle, porque hay algo, la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Y si tú como sierva de Dios que te metieron en la cabeza de que tú estás llamada nada más para barrer, o tú estás llamado nada más para tú cuidar esta puerta, o tú estás llamado nada más para tú coger un teléfono, tú eres secretaria. No, la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creyeran. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, pondremos la mano a los enfermos y sanarán. No me puede decir que solamente tú tienes una área. ¿Me entiendes? Sí, yo entiendo y creo que hay mujeres que son llamadas para predicar o para servir a la mesa, para atender los hombres de Dios. Hay mujeres que son llamadas nada más a orar y oran muchísimo y Dios les revela muchísimo. Podemos ver una mujer también llamada Ana la profetisa, que dice que ella profetizaba lo que ha de acontecer y se quedó predicando hasta que apareciera el Mesías. ¿Me entiendes? Estamos Pero yo los no, dones, no, los no, dones en serio, porque es que yo no, es que es como tú dices, Dios puede. Ya vamos a empezar con desarrollar los ministerios. No, espérate, porque Dios te puede usar a ti, porque Dios te puede usar a ti, como tú dijiste. Tú eres encargada, qué sé yo, de limpiar la iglesia. Dios te puede usar a ti en cualquiera de esos dones, porque como dijo Vladimir, estas señales seguirán a lo que siguen, pero estas son las señales. ¿Y cuáles son las señales? Los dones. Los 9 dones son las señales de las que Jesús habla ahí. O sea, y los ministerios son otro tema. O sea, el ministerio es otra cosa. ¿qué es un ministerio para ti? El ministerio, los 5 ministerios que te menciona ahí, pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstol, los 5 ministerios que te menciona ahí. Esos son los ministerios. Lo que te menciona la Biblia, vamos a hablar de lo que te menciona la Biblia, porque cuando viene a ver más. Pero la gente le tiene ministerio a nada más ir a la cárcel, o de que dan comida, de que es un ministerio según la gente. Bueno, la Biblia te habla de 5, yo no sé si hay más. Pero De tiene cinco, y también te menciona de diácono, también te menciona diácono, más adelante. los diáconos, el ministerio, no, porque el diaconado, los diáconos no es un ministerio. Pero es que mira, es que yo lo que quiero que tú digas, yo lo que quiero que el que vaya a estar Y ahí, de anciano también te menciona mira, oye, ¿qué pasa? Jessica, yo lo que quiero, personas que van a escuchar este video, gente que no saben para qué Dios los llamó, que van a escuchar y ellos están buscando cómo saber. Yo lo que le aconsejo a cualquiera que vaya a la presencia de Dios y le diga al Señor, Padre, lo que tú has puesto en mí, ayúdame a conocerlo, porque ya de antemano Dios puso algo en cada persona y cada persona tiene que conocer lo que Dios puso. Pero si tú no alimentas el don de lo que Dios te puso, pasar tiempo con Dios, orar, humillarte, pedir perdón de pecado, no vamos a ver nada. Pero tú te ves en la misma Biblia que dice Felipe es un diácono que lo que reparte comida y aparece por Samaria con el poder de Dios. ¿Cómo tú me puedes explicar esto? O sea, que no, aquí no hay. Ya cuando viene Jesucristo, que el velo es rasgado, aquí no hay una oposición. El que quiere orar, Dios le va a hacer saber su ministerio. Ahora, yo diría, ¿cuál sería una señal contundente de un evangelista, de un profeta? Las señales. Dice la Biblia claramente que cuando ya Dios se lleva a Moisés, que lo escondió en el monte, que lo escondió, dice que Dios levantó a Josué. Pero también la Biblia dice en el libro de Éxodo 33 que Josué nunca se apartó del tabernáculo. Pero ¿y qué, o sea, qué hace el profeta o qué hace el evangelista? Vamos a entrar en la definición de qué hace cada ministerio. Es que yo el diría, evangelista, por ejemplo, Vladimir, ¿qué hace el evangelista? ¿Cuál es el ministerio evangelístico? ¿En qué consiste eso? bueno, la función del ministerio evangelístico es que lo que hacemos nosotros, yo soy presidente de evangelismo en mi iglesia, gloria a Dios, y nosotros evangelizamos las calles, nosotros organizamos la campaña en los barrios, nosotros siempre estamos en esa área,
fluyendo en lo que se trata de evangelismo. Una hermana quiere llevar un culto a una casa, hablan con el presidente de evangelista y etcétera, etcétera. Pero el evangelista siempre se conoce por la característica de que predica en la calle y que da tratado y que lleva la palabra y que siempre quiere buscar una gente. Esas son las señales que siguen al evangelista, que el que evangelista vive ansioso por hablarle de Dios a una gente, pero si ese que evangelista no tiene búsqueda en Dios ni pasa tiempo con Dios, no le habla de Dios ni a su mamá ni a su papá, a nadie, porque no tiene un depósito. Ok, entendemos que el evangelista es aquel que habla de Jesús. El Y evangelista Katiuska, dinos entonces, defínenos qué es el profeta, el llamado profético, ¿en qué consiste? el evangelista está llamado para ganar las almas. Eso es la función, lo que dijo Vladimir y ganar las almas. Y ya esa es la función del evangelista. El profeta, aquí yo tengo algo que encontré, creo que es bastante muy valioso, que dice: los profetas son el único de los 5 ministerios que ocurren en el Antiguo Testamento desde el principio hasta el final del Antiguo Testamento. Nos encontramos con profetas, el primero fue Enoc y el último fue Malaquías. Por más de 2000 años Dios le habló a su pueblo a través de estos profetas. Dice que en segundo lugar Dios habló a los profetas en visiones. Ezequiel, Daniel y Zacarías vieron muchas visiones. Un profeta es alguien que escucha a Dios y luego le transmite un mensaje a la gente. En los tiempos antiguos, los profetas eran personas muy especiales. Eran pocas las personas que podían escuchar la voz de Dios y llevarle mensaje a la gente. Pero en el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, sucedió algo maravilloso. Dios derramó su espíritu sobre toda carne, no solo sobre unas pocas personas especiales, sino sobre todos los que creyeron. Y hay una cita que fue lo que yo les leí ahorita en Hechos 2. Ok, o sea, el profeta es aquel que escucha la voz de Dios y transmite el mensaje Correcto. al pueblo. Mira, en Primera de Corintios 14:3 dice, vamos con la Biblia. En Primera de Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, 1, exhortación, 2, y consolación, 3. O sea, ya tú puedes ir filtrando a partir de ahí si es profeta de parte de Dios o si no es un profeta de parte de Dios. ¿Para qué son las profecías? Para edificación, para exhortación y consolación. Y ya ese es el don de profecía. Ya a partir de ahí tú puedes deducir si la profecía o el supuesto profeta que te está hablando viene de parte de Dios o no. Esa es una de las formas, según Primera de Corintios 14, versículo 3. Ok, ¿y en qué consiste entonces el ministerio del maestro? En enseñanza. Enseñanzas. En la enseñanza de la Biblia, ¿no? Claro, sí. Tiene ese don para darle la comida al nuevo creyente, a la leche espiritual, de una manera que podamos consumirla fácil. Interpretarla espiritualmente, la palabra Exacto. de Dios. En Lucas 24:27 dice: y comenzando con Moisés y todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Es decir, que entonces el pastor, ¿en qué consiste? Personalmente el profeta es aquel que recibe personalmente la revelación y comprensión de parte de Dios a través de la palabra. Ese es el maestro. ¿Y el pastor entonces en qué consiste el ministerio del pastor? Tremendo. Es el que... Es dirigir la grey. O sea, podríamos decir que Pedro fue el primer. Que Pedro fue el primero. El primer pastor, entonces, porque ahí fue que Jesús le. Se salió Jessica, fue. Yo estoy aquí. Katiuska se salió. Pero ponlo de la otra forma. No, fue que como ya se salió, se puso así. ¿Y tú entiendes, Elvin, que hay profeta o no hay profeta? Yo creo que sí. ¿Tú crees? ¿Tú no estás seguro de lo que tú has creído? No, yo creo que sí.
Yo creo que sí. Tú estás ya, ok. O sea, hay una Entonces, enseñanza que a mí me ayudó mucho como para entender los 5 ministerios. Y es como, es con la mano que ellos te lo explican, que el apóstol es aquel que tiene o sea, los 4 ministerios, porque el dedo gordo toca a los otros. Entonces, hablan, o sea, cuando me lo explicaron así, que el apóstol es aquel que pasa por todo, que puede estar en todos los ministerios. Luego, el profeta es el que señala, ¿no? El que corrige, el que exhorta, el que consuela. Entonces, lo señalan con este dedo. El ¿Quién? evangelista es el dedo del medio, que es el dedo corazón, ¿no? Como que es el de las almas, el que se... ese, ¿Qué pasa, varón? ¿cuál de todos? Ese, sí, ese. Pero ese es un dedo, ¿y qué? Eso es un dedo. Sí. Claro, yo no sé cuál es el miedo de ella. El evangelista es este dedo, que es el dedo del corazón. Ese Es el es. que se preocupa por las almas, el que le duelen las almas. Y luego el pastor es el dedo donde uno se casa, porque el pastor se casa, o sea, el pastor es como el que siempre está con las almas, el que desde que se convierten, es el que lo enseña, el que se casa con las almas, vamos a decirlo así. Y luego está el maestro, que es el pequeño, que no sé por qué lo han puesto ahí, no me acuerdo, pero lo señalan así. Sí, Sí, pero pero es una enseñanza de ellos ya, de que ellos están fíjate en que ellos. Pablo dice que no importa, que el menos insignificante que tú crees es de lo más fuerte, Claro. el cuerpo de Cristo. Mira, en verdad, como dice la Biblia, el pueblo perece por falta de conocimiento y ahora hay muchos que quieren ser pastores, apóstoles, profetas, pero realmente nadie quiere ser maestro, nadie quiere escudriñar la palabra de Dios. Y eso es lo que nos da la solidez, el que nos arraiga a Jesús, es la palabra de Dios, porque... ¿Cómo tú identificarías entonces el llamado que tú tienes de parte de Dios? O sea, ¿cómo tú llegaste? Porque, ok, hay gente que vienen y viene alguien de parte de Dios, le habla, papá, le dice, papá, pero a cada quien es diferente, o sea, Dios trata con cada cual diferente, o sea, pero ustedes, ¿cómo creen más o menos que una gente puede identificar en qué ministerio Dios lo ha escogido o el llamado que tenga? Porque Jessica, ¿cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu Yo ministerio? voy a decir aquí, el maestro, o sea, uno puede identificar qué maestro, ¿por qué? Porque puede explicar la Biblia con No, una facilidad. no, tú no puedes, tú Déjeme no puedes, hablar, varón, no es que que voy tú a no. meter. Ok, dame una oportunidad, tráeme El un segundo. maestro puede explicar la Biblia con una facilidad a aquellos nuevos creyentes, pero también tiene una profundidad tan fuerte en la Biblia. O sea, el maestro, yo creo que uno identifica que uno es maestro cuando uno puede desarrollar el mismo tema de una manera simple, pero también de una manera muy profunda, y que el maestro tiene hambre siempre de la Biblia, de leer mucho, de escudriñar, de querer más. O sea, la pasión del maestro es la palabra de Dios. A mi entender, si me equivoco, corríjanme. ¿Me dan una oportunidad? Hermana, yo diría que tú puedes discernir quién tiene el don de profeta, de evangelista, de maestro. Eso es verdad. O sea, no, ¿cómo tú identificas que tú eres ese? claro, Tú, o sea, no que otro te diga. ¿qué tú le dirías a una persona que es nueva en la iglesia Ciérrame esa puerta, por favor. o que está tratando, Dios está tratando con él conforme al llamado que tiene de parte de Dios, o si se le paró un profeta delante y le dijo, mira, tú eres pastor, tú eres evangelista, ¿tú me entiendes? O sea, como que ¿qué sigue? A partir de ahí, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué tú le exhortas a esa persona? Yo siendo el pastor de la congregación, Como sea, tú como creyente, como ya un siervo de Dios establecido ya con experiencia, ¿qué tú le exhortas? bueno, yo le soltaría a cualquier nuevo creyente que está ahí, que vaya a escuchar mañana o pasado, que primeramente trate de someterse a sus líderes, a sus pastores, y que los pastores le enseñen el alimento espiritual que ellos necesitan. Y el Señor
por medio de su poder, le va a enseñar a qué fue llamado, porque podemos ver por medio de la escritura, en primer libro de Samuel, capítulo 3, que aparece la Biblia diciendo que Samuel era fiel profeta de Jehová, desde Dan hasta Beerseba, pero ahí vemos también un Samuel que le dice Dios, lo llama 3 veces, y quien le enseña a escuchar la voz de Dios a Samuel es el pastor Elí, y le dice, ya cuando vuelve y te llame, dile, heme aquí. Amigo, dando a entender que usted tiene que acercarse a sus líderes que le enseñen el alimento sólido espiritual, que es la palabra de Dios y cómo buscar a Dios y cómo tú meterte con el Señor. Porque si nosotros carecemos de pasar tiempo en la presencia de Dios, que es quien nos da descanso y quien nos va a enseñar el ministerio, ni ningún curso de teología, ni que ni en la escuela de los profetas, tú te puedes meter en la escuela que tú quieras. Y si tú no tienes este llamado, tú estás perdiendo tiempo ahí en ese lugar. Por eso tenemos que, yo digo, por medio de la oración tenemos que decirle al Señor que nos enseñe a conocer lo que ya Él puso en nosotros de antemano. Porque a veces queremos buscar una cosa y que la gente nos ponga la mano. No. Ya Dios puso en ti un depósito. Y dice que Él mismo constituyó dones a los hombres. ¿Entiendes? Igual para la mujer. Ya Dios de antemano escogió algo para ti. Ahora te toca a ti conocer lo que Dios puso en ti. Pero también las señales te van a seguir. Si tú tienes un llamado de parte de Dios y tú eres evangelista o profeta, créeme que te van a seguir, porque yo, estando aquí en el barrio donde yo vivo, que significa un sector, los bloques o comunas, para el que esté en otro lugar, es un sector donde hay muchas casas, están todas pegadas, y es un lugar, un barrio, una comuna, un bloque, lo que sea. Y este barrio, antes de la policía llegar, que la dirección llegaba, la dirección de la policía, la DNCD, llegaba a este barrio hace muchísimos años, más de 7, 8 años, o 10 años creo. Cuando ellos iban a llegar, yo me lo soñaba en la semana. Y antes de ellos llegar, ya yo me lo soñaba y yo no me paraba por ahí, porque en ese tiempo había dicho que si te agarraba la policía te llevaba como quiera. Y yo, las cosas acontecían en mi vida y Dios me las revelaba antes de acontecer. Y tú no eras cristiano. Decir, yo no era cristiano porque esto fue un don que Dios me dio. Y imagínate que brujo adivina muchas cosas. Recuerda también en la Biblia que dice que había una adivina que por medio de un espíritu adivinaba lo que iba a acontecer. Pero a mí Dios me revelaba y yo no era cristiano. Yo le revelé muerte a gente. Tuve sueños y fui y le hablé a gente y le dije, mira, manito, me soñé contigo así, de tal forma, y me soñé que tú te morías y tu tío me decía, y me dijo esa persona, me acuerdo como ahora, más fácil te mueres tú. Y yo digo, bueno, está bien, como ya yo estoy impuesto a ver que los sueños Dios me habla y yo me aparto, pero también vemos las escrituras, Job 33, que dice en una o en dos maneras habla Dios al hombre, pero sin embargo el hombre no entiende, dice que él habla en sueños, en revelaciones, cuando cae en el lecho, que el lecho en hebreo significa la cama, y de todo Dios le habla, busca la forma, pero a mí Dios me hablaba mucho en sueños. Y después yo he visto ya también las manifestaciones en lugares que yo he estado comiendo y Dios me dice, lo van a atracar. Y me viene el don, me viene la ciencia del Espíritu Santo y me revela y para que yo me mueva. Pero ya yo diría, no tengo de que yo soy profeta. Sí puedo creer que soy evangelista porque Dios le dio señal a mi pastora de que yo soy un evangelista del Señor. Y a ti no. Claro, a mí me la dio. Yo antes de estar donde estoy, en la iglesia que estoy, yo fui ungido. Y a mí un varón me dijo que predicar y yo no sabía predicar y me dijo que predique de Juan 3:16. Y la gloria sea de Dios, ya nosotros hemos predicado en muchísimos lugares. Pero para tú predicar y fluir, tú tienes que tener el llamado, las señales tienen que seguirte. Pues yo conozco hermanos que tienen 30 años en la iglesia y todavía no pueden predicar un mensaje, ni pueden hablar de Jesucristo. Pero esto dice la Biblia, que el Espíritu mismo nos va a hacer recordar lo que tenemos que hacer y Él nos va a hacer saber. Pero es que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Quizá el hermano no le va bien, predica en un púlpito, pero quizá el hermano interceda más que tú. Quizá tú fluyas a través de la oración de tu hermano. No, lo que pasa es que hay hermanos que no el hermano no oye lo que tanto, oye lo que pasa, evangelizando, pero Oíste. el hermano te da un estudio bíblico impresionante. O sea, somos no todos tenemos esa misma no lo que pasa tenemos es que dejarnos de eso los cristianos, porque queremos que todos oye esto, entiende, para que pueda entender a la parte. Hay hermanos que fluyen, te dan un estudio poderoso, otros te cantan, adoran, otros cualquier cosa, pero hay hermanos que tienen 20 años sentados en una silla perdiendo tiempo.
Ni están con Dios ni están con el diablo. Lo que te quiero decir, el Señor reprende en el nombre de Jesús. Eso es No porque han, ellos no no han quieren. dedicado, no, exactamente, ellos no han No se puesto de su meten en parte. las profundidades. Exactamente, ellos no han ido a la presencia de Dios, ellos van a la iglesia porque el pastor los llama, si no va, porque van por la hermana, van por la esposa, o ya ese es su hábito de ir a la iglesia, pero Dios de antemano puso en cada quien algo, un don, y cuando Dios venga le va a pedir cuenta de cada don. Pues yo no puedo pasar en la iglesia lo mismo, el mismo chisme todo el tiempo, los mismos años, cada año más chisme. Tengo que cambiar. Ya el año que pasó no puedo ser el mismo este año. Cada cosa tiene que ir edificando en mi vida. Pero uno como siervo de Jesucristo tiene que aprender y cambiar, pero tenemos que saber que somos un cuerpo, cada quien fluye en una área. Tú sabes que hay hermanas que cocinan bueno, otros hermanos no saben cocinar, otro hermano ora más que otro, como tú dices, otros hermanos no saben orar, otros hermanos nada más se paran en la presencia y se le abre el cielo. Pero esto es Dios y somos un cuerpo, pero cada quien tenemos que saber a qué fuimos llamados, porque cuando a Samuel lo dejaron en el lugar, yo creo que era en Silo, donde se hacía el sacrificio cada año, a Samuel se quedó allá y la mamá lo dejó porque lo ofreció y la mamá Ana le pidió un hijo, fue a Dios y Dios le dio el hijo y dijo, te lo voy a ofrecer a ti. Y Samuel en el lugar, pasando tiempo en la presencia de Dios, ahí fue que pasó lo que pasó con Samuel. ¿Me entiendes? Pero uno como ser humano tenemos que ir a la presencia y entregar los bueyes, matar la carne. Hay muchos que no lo dejan avanzar por la vida que están viviendo. No, porque yo no soy religioso, no, esto no es cuestión de religión. Esto es cuestión de un Dios vivo y de poder. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, que el río que corre adentro de ti, tú te sientes bien. Y Dios te insta. Lo que tú fuiste llamado a hacer, Dios te insta a hacer, gloria a Dios. No todos tienen ministerio. O sea, no todo el mundo, ¿a dónde voy? Pertenece a estos 5 ministerios de lo que estamos hablando. No todo el mundo es evangelista, no todo el mundo es pastor, no todo el mundo es profeta, ¿entiendes? No todo el mundo es maestro. Entonces, Ahora todos podemos fluir en los dones. no exactamente, Como leyó Katiuska, el Espíritu Santo se derramó. Pablo dijo, Vladimir lo dijo, las señales, estas señales que creen, y las señales son los 9 dones, pero no todo el mundo es profeta, no todo el mundo es evangelista, no todo el mundo es pastor y no todo el mundo es maestro. Eso no quiere decir que en otra área Dios no te haya capacitado, porque como dicen, en la oración tú puedes ser una persona que tiene mucho discernimiento. Dios te puede usar en los dones, Dios te puede usar en los dones. Entonces, cada uno tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Y como dice Vladimir, es bueno identificar si tú tienes un llamado específico o si Dios te va a usar en cualquier área, porque el propósito de estar dentro del cuerpo de Cristo, el propósito de la iglesia no es tener un ministerio. El propósito de la iglesia no es tener un micrófono en la mano. El propósito de la iglesia no es que yo quiero que Dios me use como profeta. El propósito de la iglesia es salvarse, la salvación. Ese es el propósito de la iglesia, que las almas se salven, que cuidar esta salvación tan grande que nos ha sido dada a través del sacrificio de Jesús. Ese es el propósito de la iglesia. Hay muchas personas que nos desviamos de ese propósito buscando un supuesto ministerio. Hay muchas personas que están dentro de la iglesia enfocadas más en el supuesto ministerio que en la salvación propia y que en la salvación de otros. Entonces, también hay personas que se meten ministerios y quieren adelantarse al tiempo. Como dijo Vladimir ahorita, no se someten a sus líderes y yo tengo un llamado de pastor, yo me voy de la iglesia ya, yo voy a formar mi iglesia y se van de la iglesia y tienen 3 y 5 años pastoreando y están por lado del sistema están ellos. Pero hay pastores no se someten, que ni oveja tienen. No se someten a nadie. O sea, tú tienes un llamado, es cierto, pero se va a cumplir en el tiempo de Dios. Si nosotros vemos en las escrituras, Dios le hacía promesa o le revelaba a Abraham, vamos a decir, a Isaac, a Jacob, a los profetas, les revelaba cosas que habían de acontecer mucho después.
O sea, eran profecías que no era el tiempo de cumplimiento todavía. O sea, el que Dios le dijera a Abraham que le iba a dar una nación grande, no era para dársela ahí mismo, porque Abraham no la vio. Abraham no vio el cumplimiento de esa palabra. ¿Me entiendes? Puede ser que tú tienes el llamado, pero todavía no es el tiempo. Es el tiempo de preparación. Es el tiempo de prepararte, de comer Biblia, de buscar de Dios, de orar, de buscar la presencia, de que tú madures en la fe. Y ya cuando llegue el tiempo perfecto de Dios, el Señor te va a abrir toda la puerta que tú necesitas, pero no te adelantes, no te aceleres, no dejes tu congregación, no te vuelvas altanero ahora porque tienes un llamado, no digas que yo soy el profeta fulano de tal, yo soy el evangelista fulano. ¿Entiendes? No menosprecies a nadie porque somos iguales todos delante de Dios, y el más pequeño dentro del cuerpo de Cristo tiene una función cuando viene a ver más grande que la tuya. Y pues no menosprecien a nadie por el llamado que tengan. Yo no le escucho a ustedes, están en mute. No sé. Claro, claro, yo lo puse en mute para que tú puedas hablar ahí. No, que estoy. No, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Elvin, porque ahora mismo la gente se convierte y ya a los 15 años 5 años quiere empezar a echar demonios fuera, quiere empezar a hacer milagros y un sinnúmero de cosas, pero no primero buscan lo que es pasar tiempo con Dios y la preparación, porque podemos ver a un Jesús, a nuestro Salvador, que Jesucristo dice que él aparece en el templo de Jerusalén a los 12 años, pero él aparece a los 12 años y después se desaparece hasta los 30. Y aparece a los 30 años, ya es una gente, oye, como dijo Catiuca, que 5 años son muchos. Oye, Jesús. Eso lo dije yo. Ok, Jessica, Jesús duró casi mente tranquilo, porque ya él dominaba a los 12 años la palabra de Dios, duró 18 años callado en silencio, porque según la Torah tú tenías que tener 30 años para empezar el ministerio. ¿Me entiendes? Y Jesús le dio pela a los maestros de la ley. Pero tú sabes que ahora, porque ¿cuántos años tú tienes en el evangelio? Yo tengo 5, voy a tener. Va a tener, no lo tiene, y tú ya tú estás fluyendo en tu ministerio. Sabemos que los tiempos han cambiado y que el tiempo está acelerado cada vez más. Por eso es que muchos estamos. Entonces tampoco hay un tiempo. ¿Tú sabes qué pasa, Jessica? Que por eso es que muchos estamos frustrados a veces en los altares, mucha gente. Gracias a Dios no es el caso, pero muchos jóvenes están frustrados y que Dios no me usa, que Dios que sí o qué. No ha llegado el tiempo para uno portar las señales que Dios quiere que uno porte. Amén. Lo mejor es mantenerse tranquilo, como yo le dije, Señor, mejor estar tranquilo, ya si me invitan uno va a ir a la palabra, porque ya uno está fluyendo ahí, pero a esperar las señales que Dios va a demandar y predicar perdón y arrepentimiento de pecado para la gente, para que la gente se vuelva a Dios, pero no caer en la moda que hay. Fulano el profeta está fluyendo, pero cuando viene a ver el tiempo de él, no el tiempo tuyo, ¿me entiendes? Y él fluye en ese tiempo, y así como dice Elvin, Isaías 700 años antes de Cristo profetizó que vendrá una virgen, concebirá un niño y dará luz, y su nombre se llamará Emmanuel, Dios fuerte, príncipe de paz. Isaías profetizó todo esto. Isaías no lo vio a Jesucristo nunca. Abacú dice, y Dios vendrá de Temán, en el capítulo 3, el santo desde el monte de Parán. Selah, su gloria cubrió los cielos, rayos brillantes salían de su mano y el resplandor fue como la luz, y ahí estaba escondido su poder. ¿Quién fue que vino con el poder y con la palabra? Jesús de Nazaret. Son gente que no vieron al maestro, pero son gente que hablaron más que cualquiera del maestro. ¿Me entiendes? Pero esto está lleno, esto es bueno de hablar, está lleno este pueblo de gente frustrada. ¿Me entiendes? Hermano, dirigiéndose de que al ministerio de que tiempo completo. Y Dios no te llamó a tiempo completo. Así. Dios te llamó a pasar tiempo con Dios, a hacer lo que tiene que hacer y trabajar, porque la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que el que niega la fe. Yo he oído temas ya de muchachos que andan con esos cuentos en casa de sierva y están orando con la hija para casarse, y la mamá dice, no, tú no te vas a llevar a mi hija porque es que tú tienes un tigueraje muy grande. Di que a tiempo completo. ¿Quién te lo dijo a ti que a tiempo completo? Tú tienes señales para tú estar a tiempo completo, porque las señales tienen que seguirte. Si tú no portas una señal de parte de Dios, tú tienes que estarte tranquilo hasta que llegue tu día. Y si tú te has entristecido, porque yo vi uno, oye, haciendo Uber, Jessica, con esto termino, yo fui a llevar un carajito a Jaina y me dijo, varón, yo empecé a predicarle, lo cogí en el malecón ahí de Santo Domingo, República Dominicana. Y cuando yo lo cogí, ellos eran 2 carajitos, pero estaban como raros, parece que ya se hubieran virado.
Y digo, varón, ve acá. Y le empiezo a predicar a Jesucristo. Y yo con el ansia, el power y envuelto en el primer amor de Dios. La gloria sea de Dios. Y le predico y ella me dice, varón, ahí no hay nada. Yo era cristiano. Digo, ¿cómo así? Sí, yo era cristiano. Digo, ¿y qué pasó? No, varón, yo me cansé de buscar a Dios en los montes y lo más que yo vi fue una sombra grande un día en un monte que se me movió y que si yo qué, que si yo cuánto y el poder. Digo, pero yo no entendí que estos muchachos, yo me topé con ellos me saltaron con esto, pero ellos me saltaron con esto porque ellos querían que las cosas acontecieran antes de tiempo. Las cosas no es cuando uno quiere, las cosas es cuando Dios quiere. Es Y verdad, eso, yo estoy de acuerdo ahí contigo, Vladi. Hay mucha gente frustrado que incluso se descarrían, es verdad. y la Porque fe le mengua. también en la iglesia quizá nos hemos equivocado y hemos dado más énfasis a que Dios te va a usar, de que los ministerios, de que los dones, de que tú tienes que fluir. Y no le damos un fundamento en lo que es la palabra de Dios. Y yo conozco gente que se convierten y empiezan, no, en mi ministerio, no, porque el poder y que hay que traer un avivamiento, que hay que traer un avivamiento. Y yo he hecho esta pregunta, ok, y si tú no ves el avivamiento, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a apartar? No, que la fe Porque le mengua, la fe le nosotros mengua. somos cristianos y nuestro anhelo es ver a Jesús. O sea, nuestro fundamento tiene que ser la palabra de Dios. Que si Dios me quiere usar en profecía, gloria a Dios. Eso es un extra. Que si Dios me quiere usar como pastora, gloria a Dios. Pero si no, gloria a Dios también. Porque yo sé lo que Wow. yo quiero, que es a ver a Jesús. Y nosotros nos hemos equivocado muchas veces en enfocarnos en eso, en el poder, Espíritu y todo Santo, eso se termina, gloria a Dios. porque Pablo dijo incluso, Presencia de Dios. no nos enfocamos en el amor, sino en el poder, en la Aleluya. sanidad, en esto, y Pablo habló de eso, que van como a durar tres cosas: el amor, la fe y la esperanza. Pero mayor Pero el amor. la mayor es el amor. Wow, está la Y nos dice, presencia, si está la tú presencia de Dios aquí, tuvieras Dios toda mío. la fe del mundo, que tú le dices a esa montaña, muévete, y no tienes amor, nada es. Entonces, muchas veces la gente tiene fe, la gente tiene amor, la gente, amor no, la gente tiene fe. La gente se enfoca en su ministerio, en su llamado, en sus dones, y se olvida del amor de Dios, se olvida de la intimidad, ¿no? Y eso hace que se frustren. El ministerio es para la edificación de la iglesia, Jessica, pero tú te gloria a tienes que Dios. preocupar por tu sanidad al fin y al cabo. Jessica, Si Dios una te usa, pregunta. gloria a Dios, y si no te usa, gloria a Dios también. Amén. Una pregunta. Mira, aquí está la presencia de Dios. La pude sentir ahora mismito. Se está meneando, se está paseando aquí entre nosotros. La gloria sea de Dios. Pude sentir la presencia de Dios. Dios está hablando a alguien y quiere seguirle hablando, pero mira qué está pasando. Está pasando lo que tú dices, que yo desde el principio, hay unos muchachos que yo conozco, que yo, hermano, guarda el código completo, porque después se pueden poner guapos conmigo. Y de la congregación de ellos se descarriaron 28 y de otra 14. ¿Por qué pasó esto? Por la falta de fundamento en Dios, como tú acabas de decir. Los jóvenes se preocupan porque que yo voy a fluir. Ay, deja que yo agarre, que voy a rugir, que si yo me voy a sacudir. Yo oigo una historia de muchachos que metían la cabeza en tanque de agua, porque aquí se predica de que mucha gente. Oye, yo metía la cabeza en tanque de agua para poder durar más, de que cuando fueran a rugir. Pero Dios lo que quiere es que de antemano que la gente crezca y tenga un fundamento en la palabra y que puedan echar raíz con la palabra, buscando a Dios en ayuno y oración para que su fe, cuando venga la prueba, porque dice la Biblia claro, que muchos se van cuando viene la prueba y no aguantan. Pues no tienen fundamento. ¿Qué van a aguantar si no tienen fundamento? De que le viene una pruebita, una tristeza, ya salen corriendo. Y esto es imposible de que nosotros podamos perseverar en el camino si no tenemos fundamento bíblico. Tenemos que buscar esta más. Por eso que tú ves que le aparece un testigo de Jehová y lo rompe. O a cualquiera se lo come vivo porque no tiene Biblia. Cualquier videíto en las redes sociales lo tiene confundido. Cualquier ateo que no hay Dios, que no existe, porque están frustrados. Pero hoy en día vamos a orar para que esa frustración se vaya y que la gente vuelva a buscar el pan del cielo, que es la palabra de Dios, que vuelva a orar y que vuelva a coger la Biblia, que no deje la Biblia encima de la Y tú nevera. sabes que muchos quieren fluir para ser visto. No, Exactamente. porque si yo fluyo, yo voy a ser visto. Y ellos están tan ignorantes que ellos no saben que una gente espiritualmente sólida
se goza más, se maravilla más cuando bajan esos remas de la palabra que tú dices, wow, yo nunca había visto ese versículo como él lo está predicando, Dios mío, a que tú de una profecía. No, eso está fuerte, pero mira qué pasa, que este mensaje está tan bueno, mire, esta enseñanza me encanta, me gustó un 20% de un 40%, me gustó el 20% hasta el tope, está muy buena. Mira qué está pasando. Como tú dices, hoy en día lo que queremos es Vito, lo que queremos es Vito. Y esto Y está por muy eso bueno, se inventan de empezamos que Dios difícil. me dijo que yo soy apóstol, Exactamente. que yo soy profeta. Y se cambian hasta los apellidos. Sí, y se inventan, no, se inventan Y que no, profecías porque el falsas. profeta Rodríguez, eso no queda bien. Es mejor profeta. Y se ponen un Damasco. apellido en inglés. No, ellos dicen profeta Damasco o de una vez quieren aprenderse 2 palabras en inglés y que hay y un par de palabritas para ellos impresionados o se aprenden 2 palabras en hebreo. Y el mensaje ciertamente de esto, como tú acabas de decir, no es que yo llame a 10 por nombre. Yo conozco una historia de uno que ese tipo llamaba a todo el que estaba al lado tuyo por nombre y él está en la Victoria, preso. Por un tema que pasó, no voy a dar nombre porque hay mucha gente que coge corte para después acusar a uno y él está en la Victoria preso. Y no hay un tipo que llame más gente por nombre que ese. Ese llamaba a todo el que estaba al lado Y tuyo, a al todo el final, ¿de mundo. qué le sirvió? Porque verdaderamente fluyen en los dones, pero hay gente que quiere influir en los dones, de que ellos quieren ser profetas, la administración, pero se le olvida lo más importante que es hacer el llamado a quien quiera Jesucristo. Y el milagro más grande que puede pasar en la iglesia es que se convierta uno. No es de que en la sanidad eso es bueno, es que tú hagas lo que sea, eso es bueno, pero el milagro más grande de la Eso es Biblia, pasajero, eso es temporal. Que claro, tú te sanes, eso es temporal. Tú no te vas a morir igual. es las almas, es el milagro más grande que una alma se convierta. Por lo único que hacen fiesta en el cielo hasta que nosotros podamos ir cuando se arrepiente un pecador. Pero después por nada en la Biblia hacen fiesta en el cielo. Y hoy en día nosotros nos hemos ido detrás de un cliché, detrás de una moda. Fíjate que se visten igual que como los profetas grandes. Ellos se visten igualito, con el traje, con la florcita aquí, que no estoy en contra, gloria a Dios. Todo el que se la quiera poner, pero nos metemos en la moda y no somos genuinos. Hace falta la genuinidad. Tú ves ahora de que una moda, todo el mundo con cadena. Yo vengo del mundo, esas cadenas a mí no me importan, ni pantalla. Tú vas a ver gente con arete en los últimos tiempos. Yo vengo del mundo, eso no me mueve a mí. Pero tú como no tienes la experiencia, tú no asistes a la iglesia, tú quieres impresionar, usted va a caer en todas estas cosas. Pero de verdad que es bien difícil. Pero seguimos aprendiendo, gloria a Dios. Como le decía ahorita, mira de dónde yo saco cuando yo te hablo a ti de que no todos tienen un ministerio. De esos 5 ministerios, no todos tienen un ministerio de esos 5 ministerios. En Primera de Corintios 12, en el 29, dice, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan toda lengua, interpretan todos. O sea, como que no todo el mundo va a hacer, va a fluir en estos ministerios ni en estos dones. Pero procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente, dice Pablo. O sea, ¿cuál es ese camino? Ahí pasa a Primera de Corintios 13, pasa ahí. Ahí te habla sobre la preeminiscencia del amor. Entonces, ahí es cuando Pablo nos dice que de qué le vale al hombre tener el don, de qué le vale al hombre tener profecía, ser maestro, ser evangelista, de qué le vale al hombre fluir en los distintos ministerios, fluir en los dones, si no tiene amor. Entonces, procuremos. Pero una cosa, Elvis, cuando tú lees el capítulo completo, Pablo lo que se está refiriendo es que no todos pueden ser apóstoles y que en una iglesia todos sean apóstoles, porque tú no tienes todo de ojos, sino que somos un cuerpo y que dentro del cuerpo hay distintos miembros, pero todos somos, o sea, todos tenemos que ser miembros. Pero ¿y qué fue lo que yo dije? Pero tú estás diciendo como que no todos tienen dones, ministerio, dones, no sé. Que no todos van a fluir en eso que menciona Pablo ahí. No todo el mundo va a fluir en eso, sino que cada uno tiene su cosa, cada uno tiene su área, su función. O sea, pero todos tienen algo, ¿verdad? Sí, pero no en los 5 ministerios. No en los 5 ministerios.
Sí, es cierto, es bíblico eso. No todo el mundo tiene ministerio. Pero dónde, bueno, después más adelante cuando ustedes me dicen de dónde ustedes Sí, sacan también. eso para yo saber, Es porque que mira, pregunto desde la ignorancia, no desde el atacamiento. Sí, es está que, por bien. ejemplo, hay bases bíblicas que sustentan, pero no todo está en la Biblia, porque, por ejemplo, No todos, tú sabes, no todos sabes eran, que en la iglesia hay mucha gente, pero no todos fluyen como profetas, no todos eran ¿entiendes? Moisés, No, no todos eran Pablo, no todos eran Samuel, no todos eran no, un David, no todo, ¿me entiendes? Cada uno tenía ahí yo su estoy de área. acuerdo. O sea, Moisés dijo que él quería que todos profeticen, pero no es sí, así. pero no fue así. Es que Y Dios llama a esto, Pero si ustedes me dicen, perdón, por esto favor. se va a cortar, yo creo, pero si ustedes me dicen que no todo el mundo tiene un ministerio, ok, ¿cómo tú me dices a mí que Dios me ama igual que tú y a ti te dio un ministerio y a mí no? ¿Por qué? pero que eso no tiene que ver con que Dios te ame, Jessica. es que Jessica eso no tiene que ver Si con nada de Dios eso. a un hijo le está dando un regalo y al otro no, ¿por qué? ¿Qué regalo, Jessica? ¿Tú crees que eso es una responsabilidad que tú crees, todo el mundo, tú crees Pero que todo el yo mundo pensé, quiere o esa sea, pero responsabilidad? ok, pero yo lo veo así, ¿por qué Dios? ¿Por qué, Padre, tú le diste a él un ministerio y a mí no? Catuca quiere hablar. Yo Caín, pensando desde mi ignorancia, Caín y Abel. Bueno, Katiuska, antes de tú hablar, permite, Katiuska, Jessica, ¿qué tú crees que cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu llamado, tú pero es crees? que no estamos hablando aquí de No, pero eso. yo te estoy preguntando cuál es tu No llamado. quiero responder Pero eso tú me porque no estamos hablando preguntaste, de aquí. Yo soy sierva de Jesucristo. pero tú Dios me me usa preguntaste, como Él quiera. pero tú me preguntaste a mí cuál es el mío. Ahora no estamos hablando Yo de no eso. te pregunté a ti cuál es el tuyo. Si no me preguntaste, me dijeron a mí que cuál era el mío. Y yo le dije lo que yo hacía. Sí, Yo no. Yo no te pregunté. sí, tú le Tu Pueden preguntas. buscarlo, llamado, yo no tu le llamado pregunté. es, pero tú eres predicadora, tú predicas. Pero yo como predico, yo también limpio, como predico también doy consejo, como Dios me ha usado también en profecía, pero yo no soy profeta, Dios me ha usado también en profecía y yo no soy profeta. Es Pero que que tú Dios ya, a limpiar no es mí un me da ministerio. enseñanza bíblica y yo no soy Limpiar no es un maestra. ministerio. Limpiar no es un ministerio. La Biblia te habla de 5 ministerios. La Biblia no te habla de más Por ministerios. eso mismo, yo soy sierva de Jesucristo. Dios me usa donde Él tú quiere en su sabías, tú momento ser sabías una algo. vasija disponible Tú para Él. sabías algo, que mejor don que hay el de servicio y nadie Amén. lo quiere. El de Pero Yo que, lo servicio tengo, y nadie gracias lo a quiere. Dios, para ¿Tú pero lo que servirle. tienes? ministro, pero que ministro es un servidor. El ministro lo que es un servidor. La Pero palabra ¿y dónde está en la Biblia ministro? ¿Dónde hay ministro en la Biblia? Enséñame eso. no ¿Hay sé que ministro en la Biblia? Bueno, dice siervo, que viene siendo lo mismo. El Bueno, ministerio, si tú tienes Catiuca, un ministerio, tú eres ministro. Catiuca quiere, no, eso no es bíblico de ministro. Pero si tú Evangelista, tienes un profeta. ministerio, tú eres ministro. No, entonces que eso te lo ponen los hombres, porque yo Es he ido gente. como si tú tienes gracia, tú eres gracioso. No es que la gracia que da el mundo, no es la que da Dios, es su Bueno, historia de da los igual, hombres. en fin. Jessica, Habla, Catiuca, Catiusca. fluye, Catiuca. no, aquí corta la inspiración. Bueno, con tal de eso, creo que el ministerio no es que nos lleva a la salvación, creo que el ministerio es la edificación de la iglesia. El Amén. ministerio amén. es aquello que compone al cuerpo de Cristo, que somos nosotros mismos, la iglesia del Señor, su pueblo, llamados, escogidos y ungidos para predicar su evangelio, para que muchas almas sean salvadas, ¿verdad? Sabemos que muchos tienen diversidades. En un cuerpo, por ejemplo, uno tiene oídos, el otro tiene ojos, el otro tiene bocas, somos de diferentes miembros. Así como todos necesitamos de los ojos, así necesitamos de los oídos, así necesitamos de la boca. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 12, donde está sobre la diversidad de los ministerios, donde quiero que Jessica, bueno, todos estamos aquí que queríamos buscar el capítulo, el versículo donde decía eso. Bueno, aquí está. Esta es la solución y la respuesta a esa pregunta. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu
palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, pues según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidad por el otro mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Es decir, A cada uno. a cada uno. A cada uno. Así como el cuerpo es uno. Pero ¿de qué tú estás hablando? ¿De qué tú estás hablando ahí? Tú estás hablando de los dones espirituales. ¿Sí que tú estás hablando? El ministerio también. Sí, no, pero está bien, pero ¿cuáles son los 9 dones? Pero espérate, ¿cuáles son los 9 dones? Porque vámonos a la Biblia, espérate, tranquila, no con más ansias, tranquila, no, porque tranquila, tú estás leyendo Primera de Corintios 12, ¿verdad? Y Claro, claro. del 5 en adelante, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y te habla de los dones. Entonces, lo que tú mencionaste, que a uno palabra de ciencia, a uno de profecía, a uno te está hablando de dones. Ahí te está hablando de dones, no de ministerio. ¿Entiendes? Ahí dice que a uno se instituyó, a uno le dio diversidad de ministerio y a otro diversidad de, ¿cómo es? Dones. Exacto. Entonces, lo que Pablo describe ahí son los dones, no los ministerios. Los ministerios ya lo dijo. Los ministerios ya lo dijo que son 5. Los ministerios ya lo dijo que son 5. No lo va a repetir ahí otra vez. O sea, ya él dijo los ministerios. Entonces ahí te menciona los dones espirituales. No se confundan. Siento que, mira, yo, bueno, particularmente ahora que lo estoy viendo así, un ministerio también se conforma por dones. Porque un ministerio, digámosle, si el profeta no tiene el don de discernimiento, si el profeta no tiene el don de esto, pues no es profeta. Porque el evangelista no tiene el don de sanación, pues ¿cómo vamos a mostrar la manifestación de que él está predicando la palabra? No, porque hay evangelistas que tienen un don para convencer las almas. Y no fluyen en esa área, porque el que la sana es Jesús. Dios ha usado a Vladimir para que gente se conviertan a Cristo. Dios me ha usado para que personas se conviertan a Cristo. Sí. Eso es mediante el ministerio que Él nos ha entregado ya. O sea, ese es el respaldo que Dios le da a cuando uno da una palabra que el Espíritu Santo convence a esa persona de su pecado. Como estamos hablando de los ministerios, hay algo que también, que esto es muy cierto, porque a todos Dios nos mandó a evangelizar, a hablar de su palabra, pero los que son evangelistas tienen o sea, es como que su voz cautiva las almas y es como que ellos cuando hablan, como que las almas, como que tienen más facilidad de aceptar a Jesús. Eso es verdad, porque yo lo he vivido. Yo tengo un hermano, José, que la gloria es para Dios. Ese muchacho, cuando él habla de Dios, mira, es como cosa loca, así como, sí, quiero aceptar a Jesús, sí, y como que no dice nada, solamente dice Juan 3:16. Y yo digo como, wow, Dios mío, eso es un don, eso es un ministerio. Eso no, yo digo que eso no es un don, es un depósito que él busca cada día. Exacto. Es un depósito que él tiene que buscar cada día. Vemos como hay gente que incluso ni son cristianas y hablan de Dios y la gente se convierte. Entonces, o sea, no es por la búsqueda, o sea, la búsqueda influye mucho, pero cuando tú tienes un ministerio, eso está dentro de ti. Y es más fácil, lo que yo digo, el evangelista también se conoce, porque aún diga lo más mínimo, hasta Dios te bendiga, hasta Cristo te ama, y como que las almas tienen como mayor facilidad de decir, sí, necesito a Jesús. Incluso quizá viene otra gente y como tiene esa misión de hablar la palabra y habla, y te habla de Génesis hasta Apocalipsis, quizá esa alma no se convierte. Exacto, porque tiene el llamado, o sea, el respaldo de Dios tiene el llamado. Ese muchacho que tú mencionaste, es verdad, aparentemente tiene llamado y tiene el respaldo de parte de Dios. Yo recuerdo una vez en una bodega aquí en la ciudad de Reading, la gloria de Dios, en una campaña que iban a hacer en mi iglesia, un muchacho que vivía frente a la iglesia llega a la bodega y yo estoy en la bodega, son como las 8 de la mañana, yo tengo un hambre de loco, yo no me he desayunado
Y el muchacho entra a la bodega y yo le digo, Dios te bendiga. Lo digo en un tono bien bajito. Y me dice él, así como medio decaído, varón, ¿qué fue lo que usted dijo? Y yo le dije, ¿el qué? Dios te bendiga. Me dijo, dígale un chin más fuerte que no le escucho. Y yo le dije, varón, lo que pasa es que no me he desayunado y tengo un hambre de loco. Le digo yo relajando. Me dice él que, varón, tú tienes que decirlo con autoridad porque hay muchas personas como yo en la calle que están necesitados de una palabra. Y ahí yo me di cuenta que con un simple Dios te bendiga, un alma puede ser tocada. A partir de ahí ese muchacho fue a la iglesia, fue a la campaña, se acercó al altar, se reconcilió porque él tenía 7 años apartado. Yo tenía 7 años apartado. Él era diácono en Puerto Rico, en la iglesia en Puerto Rico. Y Wow. él y aquí, cuando llegó aquí a Reading, Pensilvania, se apartó del Señor y se metió en los vicios, en la droga y el alcohol, y ya tú sabes. Y mediante un Dios te bendiga, ese muchacho volvió a entrar a la iglesia. Lamentablemente, hoy en día se encuentra apartado, pero en este momento, y yo diría, pasé un paréntesis, se encuentra apartado por negligencia de uno mismo, tú sabes, pero en ese momento Dios lo llevó a la iglesia y el muchacho estaba buscando la manera de que él se introdujera muy bien en la iglesia. Pero el punto aquí es lo que Jessica decía, es cuando tú tienes el llamado, entonces, ¿cómo que dice la Biblia? Que Dios te va a respaldar. O sea, al que Dios llama, Dios respalda. O sea, Dios te va a respaldar en el llamado. Por eso es que, como dijo Jessica, no todo el mundo puede venir, por más Biblia que sepa. Yo te puedo decir el mismo versículo que te diga fulano de tal, y puede ser que que eso no impacte tu vida de ninguna manera, porque sabemos que el Espíritu Santo te convence de justicia, de pecado. Pero si tú tienes el respaldo de parte de Dios, como aquellos profetas, como Elías, como Eliseo, tu palabra, la palabra que sale de tu boca, Dios la va a respaldar. Sí, pero escucha bien, esto no hay que ser como Eliseo ni como nadie. Lo importante de la gente, convertirse a Jesucristo, buscar a Dios cada mañana. Lo que pasa es que, varón, hoy en día la generación está saliendo vacía y no le sale ni Dios te bendiga. Aquí en Santo Domingo, la gente no saluda a nadie. Hay gente que son cristianos y van al trabajo y nadie sabe que es cristiano. Nadie habla de Jesucristo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hablarle a la gente, decirle Dios te bendiga, porque por un Dios te bendiga, yo vi uno que iba a matar a uno y me dijo, varón, yo iba a darle un tiro a uno ahí abajo y me sacó el hierro que tenía. Y me dijo, mire el hierro ahí. Y porque usted me dijo, Dios me bendiga, yo me devolví. Otra joven le dije, Dios te bendiga, y le hablé y empezó a llorar en un lugar. O sea, cuando tú sueltas de lo que tú tienes, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero hay hermanos que lo que tienen es chisme y lo que tienen es problemas, nada más hablan de problemas, pero no buscan a Dios. Y cuando tú sales lleno de Dios de tu casa en la mañana, tú vas a hablar de Dios porque tú buscaste a Dios. Esto es del que busca a Dios. El que busca a Dios, Dios pone un depósito en él. Ahora hay gente que tiene dones y los dones son los dones, pero para hablarle a una alma, cuando tú estás lleno de Dios, le dice Dios te bendiga, la alma es tocada. Pero no se está predicando. Los dones son para todos los dones, pero el ministerio no. Exactamente, pero la palabra de Dios te bendiga, cualquier gente que está lleno le sale. ¿Cómo Creo que es? el ministerio es para personas maduras espiritualmente, porque Para dice el que Dios quiera, para el que Dios quiera, porque pero, mira, si tú supieras que Dios, mira, espérate, eso es para el que Dios quiera, eso es para el que Dios quiera. Exactamente. Dios me llamó a mí cuando yo no sabía nada. Dios me Yo llamó al creo, ministerio yo cuando creo yo que Dios no tiene un ministerio a todo, pero no todos accedemos a ello, porque como dice Vladimir, si una gente no ora, no lee la Biblia, no se mete en la profundidad de Dios, pues claro está, su ministerio no va a iniciar. Como dicen, existen agua en las rodillas, existen agua en los tobillos, existen agua hasta aquí. Entonces, yo creo que mientras tú más según buscas Primera de de Dios, Corintios 12, 29, dice Pablo aquí que no harán todo milagro, harán todo profecía, harán todo, pero hablarán esos todo son en lengua, dones. interpretarán todos, o sea, y además, si Tú todo el estás mundo sacando tuviera eso fuera de ministerio, contexto, si todo el mundo disculpa. tuviera ministerio, entonces, si todo el mundo tuviera ministerio, entonces, ¿qué hacemos con los millones de creyentes que se han muerto y nunca fluyeron en Pero ningún es lo que ministerio? digo, porque ellos no han querido Pero acceder. ¿y cómo No tú todo el sabes? mundo ¿Y cómo tú quiere la sabes que no? profundidad de Dios. Varón, No todo el pero mundo quiere pagar el Jessica te está precio. diciendo, varón, Jessica te está diciendo, ellos no se han decidido a creer. Espérate, Jesús dijo que las señales seguirán a los que creyeran, ya no hay límite. exactamente, Vladi, las señales son los dones. Pues vamos para atrás otra vez.
Las señales son los dones, Ya, no los, es que no los todo ministerios. el que quiera creer eso, que lo crea. Yo no Óyeme, creo porque estamos hablando de un Dios injusto. Entonces, es que porque si yo, no, vamos es a que suponer no. que Dios entonces a Escúchame, mí no me dio un ministerio y espérate, que yo me Jessica. levante a las 4 de la mañana, Bueno. que yo ayune, que yo lea la Jessica, Biblia, que yo esté en la Jessica, iglesia siempre, que yo ame a Jessica, Dios y Jessica, que es que Dios no tiene entonces que a mí ver. que no me use en ningún ministerio. Jessica, es que no tiene que ver es que Dios no te va a usar. Bueno, Porque yo no comparto eso escúchame, contigo, pero te lo escúchame, respeto. pero escucha, ¿cómo tú vas a respetar si tú no escuchas? No, pero ya tú lo has dicho, que no todo el mundo tiene Oye, ministerio. no, pero Yo te yo voy a estoy decir una diciendo cosa. que yo creo que todos tenemos ministerio, pero que Jessica, no todos accedemos a ello. Jessica, te voy a responder a lo que tú dijiste, Jessica. Mira, Dios no te usa porque tú eres, Dios no te va a usar porque tú eres el que más ora. Dios no te va a usar porque tú eres el que más ayuna, Jessica. La obediencia vale más que el sacrificio, Jessica. Y Claro, sacrificio, pero yo no estoy hablando de los dones. espérate. Tú dijiste que cómo va a ser que yo ore mucho, cómo va a ser que yo me levante a las 4 de la mañana, cómo va a ser que Dios no tiene que ver con Y eso. que Dios a mí no me dé ni Escúchame, siquiera entendimiento como maestro Jessica, para yo entender la palabra Jessica, y de ayudar a otro para entender la palabra. Jessica, que sí, él lo va a hacer, pero que eso no es un ministerio, Jessica. Eso no es un ministerio. Eso, Dios te va a usar, pero no en un ministerio, Jessica. No es lo mismo. Es como dijimos ahorita, Dios me puede usar para darle una profecía a Vladimir, pero eso no me hace profeta. Entonces, Dios te va a usar. Tú estás ¿verdad? diciendo Dios sí entonces que hay gente que aunque sean cristianas de verdad, que aunque busquen a Dios de corazón, que aunque estén metidos con Dios a profundidad, que Dios Dios lo va a dejar ahí sentado en una banca y no le va a dar un ministerio. Pero es que lo que tú me dices no, Jessica, me cabe en la cabeza con el Dios que yo conozco, lamentablemente. Yo no estoy diciendo eso, Jessica. Yo no estoy diciendo eso, Jessica. Que tú no tengas un ministerio de los 5 no evita que Dios te use en los dones, que son 9 dones y son diferentes. No es lo mismo tener un ministerio que tener los 9 pero dones. Tú entonces me estás diciendo que yo puedo tener dones, pero no puedo tener ministerio. Puede que no tenga Dios te puede usar los dones y tú no tienes que tener un ministerio exactamente como Pablo lo dice aquí. No, tú estás sacando ese texto fuera de contexto. No, Jessica, porque Pablo ahí te dice, te lo dije antes, te lo vuelvo y te lo repito ahora. Cuando tú lees ese capítulo entero, Pablo lo que te está diciendo es que no todos en la iglesia vamos a hacer las mismas funciones. No, tú no tienes un cuerpo lleno de ojos. Exactamente. Pues exactamente. Pero no significa, escucha, humano. No significa que tú no vas a ser, tú no vas a ser miembro del cuerpo, porque que yo no sea ojo no significa que yo no sea una. Adrián Rodríguez, ¿cuándo yo dije que tú no vas a ser miembro del cuerpo? Pero si tú me estás diciendo que Pablo ahí está diciendo que no todos vamos a hacer eso y yo te estoy diciendo que tú no escuchas. Pero yo entiendo lo que tú dijiste, que Jessica, Pablo en ese capítulo está diciendo ahí que no todos vamos a hacer lo mismo. Exacto. Pero no significa que porque yo no haga lo mismo que tú, yo no tengo una función. Jessica, pero que yo no he dicho, Jessica, pero que yo no pueda ser pastora. Hija, pero que yo no he dicho que tú no tengas una función, Jessica. Que tú no tengas un ministerio no quita que tú tengas una función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Tú no entiendes eso? No lo entiendo. Porque todo no era Moisés, Jessica. Entonces, por ejemplo, Moisés tuvo un llamado Dios me va a traer aquí al mundo para yo limpiar la iglesia. Jessica, Jessica, pero el que está limpiando la iglesia está conforme con eso. Pero Jessica, sí, pero Dios puede usarlo en otra cosa. Dios puede darle otro ministerio. Jessica, eso pero el llamado aquí es salvar las almas, es el llamado a salvarse. Exactamente. Exacto mismo. Y hay almas dentro de la iglesia que están perdidas. No, pero eso no tiene que ver. Ministerios para ser edificados. Exactamente, lo que te estoy hablando a ti, que no tiene que ver el ministerio. El ministerio no tiene que ver con nada, Jessica. No todos son pastores. Dentro de mi congregación hay un pastor. En mi congregación no hay 10 pastores. ¿Tú me entiendes? Hay un pastor, pero se levantan pastores porque si no la iglesia estuviera estancada y cuando se muere ese pastor ya. Exactamente, Dios pone otro. O puede poner 5 en la misma iglesia y repartirlo para 5 iglesias diferentes que lleven 5 iglesias. Sí.
pero no de los millones de cristianos que hay, no todos tienen un ministerio, Jessica. No, pero mira esto. Para tú ser pastor, tú tienes que ser aprobado por Dios, porque tú no aguantas el fuerte. No todo el mundo aguanta. El punto es ese. No todos, porque de los millones de cristianos, no todos tienen un ministerio, señor, y eso no es nada malo. Escucha, no digas eso. No es malo. Porque eso está mal. Mantengo, tú puedes decir que no todos acceden al ministerio que Dios le puso. Es que yo voy a decir lo que tú quieras que yo diga. No, es que eso está mal. Bueno, vamos a seguir indagando. Ya terminamos la prédica, pues estamos en una hora y media. Es como lo del apostolado que tú dices, eso está mal también. Tú digas. Como yo diga, no, como la Biblia diga. Sí, está bien. Yo espero que muchos maestros y estudiosos de la palabra vean este video para que le callen la boca a doña Jessica. Que si es con la Biblia, gloria a Dios, porque yo estoy aquí para aprender. Si es con la Biblia, gloria a Dios, que me enseñen. Pero que no me saquen un texto fuera de contexto como lo estás haciendo tú, Elvis. Jessica, mira algo. Oye algo, antes de irse, oíste, escúchame, Catiuca. Mira, lo que pasa es que ya el Espíritu Santo vino a la tierra. Y el que está haciendo la comida está en el fogón, está conforme. El que está barriendo está conforme. El que está profetizando está conforme. Y todos somos un cuerpo y somos unidos. Y entendemos cada cosa. ¿Tú me entiendes? Nadie está inconforme. Con la parte que tú lo quieres explicar, se suena diferente y raro. ¿Me entiendes? Dios no es injusto en esa parte porque Dios de antemano, Él nos ayuda y nos trae. Como uno viene, uno se siente conforme hasta entrar a la iglesia nada más. Yo diría que yo tengo que entrar llorando de donde Dios me sacó. ¿Me entiendes? Y si el Señor me pone aquí a preparar vaso con hielo, por eso dice la Biblia que mayor es el que sirve entre nosotros. Tú puedes ser profeta de profeta y si no tiene amor, es de vale que te vale. Eso es lo que dice aquí, Pablo. Hay gente que se sienten contentos, mira, con nada más servir y están agradecidos. Hay pastor. Yo conozco un pastor y sé de pastores que ellos le cocinan a los miembros y sé de uno que es usado terrible y él dice que a los mujeres de él es el que le plancha la camisa. Ya tú sabes. Porque tienen el servicio, pero lo que yo digo, yo no sé si es que yo me explico mal, pero lo que yo digo es que si Dios, por ejemplo, si yo estoy limpiando la iglesia, no es algo malo. A mí me gusta limpiar la iglesia. Es que, mi amor, pero princesa. Si yo estoy limpiando la iglesia, eso fíjate algo. Yo mira, algo más, yo no lo tengo. No, Jessica, fíjate algo, es que Dios te da las cosas. Recuérdate de Felipe. ¿Qué hacía Felipe en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles? Era diácono de repartir comida. Si alguien viese y le hubiese saltado con Felipe, es que él no era diácono, es que tú tienes que entender. Mira, por ejemplo, aquí el Señor nos va a mostrar las cosas que tenemos nosotros al fin. ¿Me entiendes? Él repartía comida. Si hay un teólogo, si hay alguien ahí culto de la Biblia, más que todos nosotros, que me ayude a entender eso, porque yo no lo entiendo. Entonces, si hay una gente que está viendo este video y me puede ayudar a comprender. Pero mujer, le digo, yo te estoy diciendo, Felipe repartía comida y apareció evangelizando en Samaria con el poder de Dios. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que nos sometamos a lo que haya que hacer en la iglesia y servir, que el mayor don, y después Dios va a querer poner lo que quiera poner en ti, porque ya lo que tú tienes lo tienes y se va a manifestar tarde o temprano. Pues yo no estoy diciendo lo contrario. No, pues ya estamos bien ahí, estamos claros, tranquila, no pasa nada, ya. Dios te bendiga, gordita, tengo que irme. Yo siento esto. Sabemos que los ministerios son regalos de Dios, ¿verdad? Son regalos, son los dones. No, pero mire, estos ministerios son regalos de Dios y de Jesús a la iglesia. Entonces debemos orar al Señor y pedirle que nos los dé. También debemos reconocer ministerios que ya se nos han sido dados. Sabemos que el Señor, al ser llamados hijos de Dios, al andar como hijo de Dios, el Señor nos utiliza. Y a cada uno le da conforme a lo que la persona íntimamente ha buscado. Esto no quiere decir que seamos más salvos que otros. No, todos somos iguales. Pero el ministerio está. Lo que nosotros debemos hacer es atender a lo que el Señor nos ha adoptado. Es decir, como hijos, obtenemos ministerios, pero sabiendo manejar la situación en el Señor, en obediencia y en amor. Para mí es eso, el ministerio es eso. Porque el Señor quiere que edifiquemos la iglesia, que la exhortemos a través de su palabra y que consolemos a través del Espíritu Santo.
porque no somos Dios, somos personas llamadas para buscar a las almas. Yo creo que el ministerio es eso, buscar, saber ministrar la palabra de Dios con discernimiento, con prudencia, con amor, porque como todos hemos mencionado aquí desde el principio, lo dije, el amor es el mayor de ellos, y el que no tiene amor puede tener todo, hasta en el mundo físico, mundo espiritual, mundo, pero si no tiene amor, son símbolos retonantes que no les sirve. Aunque lo tenga todo, el amor es de Dios. Entonces cada uno, Dios lo llama para predicar su evangelio. De distintas formas, sí, porque Dios lo puede utilizar que sane a través de una saliva, a través de la saliva, a través del barro. Entonces son cosas diferentes. El Señor utiliza conforme a cada quien está a la disposición de hacer la voluntad del Señor. Y creo que hasta aquí ha llegado todo. Amén, amén, así es, Dios le bendiga. No sé si él quiere hacer una oración para los que están en depresión, salgan de la depresión. Vuelvo y repito. Se estaba hablando de los 5 ministerios que menciona la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, tú sabes que dentro del cuerpo de Cristo, en la congregación, le llaman ministerio de alabanza, ministerio de, qué sé yo, de la cocina, qué sé yo, le llaman así, ministerio de danza, y llaman así, le ponen ministerio, porque la palabra ministerio viene de eso, de servir dentro de la congregación y esa cosa, ok, está bien. Tengo que buscar la definición por ahí, pero ok. El punto es que no todos van a estar llamados a ser profetas, no todos van a estar llamados a ser evangelistas, no todos van a estar llamados, pero sí, como dijo Jesucristo, y estas señales seguirán a los que creen. Todo el que cree en Jesucristo, estas señales seguirán a los que creen, que son los 9 dones de sanidades, de ciencia y esa cosa. Todas esas señales van a seguir al que cree. Pero entonces no todos serán un Moisés, no todos serán un Elías, no todos serán un Eliseo, porque Elías tenía un siervo, Eliseo tenía un siervo. ¿Cuál era la función de ese siervo? Servía a Elías. Él no era el siguiente Elías, él no era el siguiente Eliseo, ¿me entiendes? Eliseo fue el siguiente Elías, pero no todos van a ser el siguiente Eliseo. O sea, pero sí cumplían una función, porque no es que Dios no te va a usar en algo, no es que Dios no te va a ti, tú no vas a tener, porque no todos los cristianos sirven en la iglesia, no todos los cristianos son evangelistas, porque hay cristianos que son abogados, hay cristianos que son médicos, hay cristianos que son ingenieros, ¿me entiendes? Y Dios lo usa dentro de su profesión, Dios lo usa en su carrera para llegar para alcanzar un alma, para alcanzar una vida, ¿entiendes? Cada uno, Dios nos usa conforme Él quiere, y eso no quita que Dios nos ame a todos por igual, ¿entiendes? Porque el amor de Dios se demostró en la entrega de su Hijo Jesucristo por nuestra alma, por nuestra salvación. Ahí fue que se demostró el amor de Dios hacia nosotros, no en los dones, no en los ministerios. Yo me puedo secar limpiando la iglesia y eso no quita que Dios me ame a mí con todo su alma, su corazón. ¿Entiendes? Dios es ese espíritu, para que no vengan ahorita a decir otra cosa, pero parafraseando, el que yo limpie la iglesia nada más, eso no dice que Dios no me ama o que Dios es injusto. Dios me ama, al igual que a ti, que te usen profecía, que eres pastor. Pero el ministerio no hace que Dios me ame más ni menos. Pero nada, hasta aquí entonces, ya me dejaron solo, todo el mundo se fue. Dios le bendiga y nada, tendremos una segunda parte, tercera parte, cuarta parte de este tema, porque este tema es bien profundo. Dios le bendiga, muchachones. Gracias. Amén, amén.